Y, y bueno, es inusual, ¿no? Trabajar a las 8 de la noche. Pero sin embargo, ahí es donde se ve la disposición de ustedes, porque como varones, yo creo que la mayoría suele tener sus empleos, sus actividades. Desde luego que al igual que las hermanas, ¿no? Pero van llegando ustedes un poco ya a casa, un poco tarde, un poco después de la hora referida. Y por eso entonces entiendo que tienen que trabajar a esta hora, a las 8 de la noche. Oramos. Padre, glorifícate, Señor, en todo momento, y que todo lo que veamos, Señor, primeramente sea dirigido por ti, por tu Santo Espíritu, y que sea la luz de tu palabra, Señor, quien nos siga iluminando y dándonos las respuestas, Señor, correspondientes a nuestras dudas, si es que las hay, o afirmaciones, Señor, de aquello que ya sabemos. Pero que seas tú, Señor, quien modere, quien guíe, quien hable, y que salgamos, Señor, reconfortados en esa noche, entusiasmados, animados y con ganas, Señor, de verte, de mirarte y de ver, Padre Celestial, que el matrimonio sí funciona. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿el tema cómo se llama? El divorcio cristiano. El divorcio, la familia cristiana, si se debe o no. Bueno, se decía antes que por ahí en algún expresión, que cada quien habla conforme le ve en la feria. No sé, quizás los más chavos no han escuchado este término, pero dice que cada quien habla a como te va en la feria, así dicen, ¿no? Y entonces, para los más jóvenes aquí, los que no se han casado, hay que tener cuidado a quién escuchan, hay que tener cuidado de a quién le ponen ustedes atención, porque desafortunadamente hoy en día se navega mucho en las redes sociales, y las redes sociales hoy están inundados por influencers. Y los influencers, pues no son cristianos, ¿no? No sé si existe algún influencer cristiano, a lo mejor sí lo hay, ¿no? Sí hay influencer cristiano, pero en su mayoría el 99% de los influencers que existen a nivel mundial, pues son influencers que no son cristianos, y entonces cada uno de ellos va a dar su punto de vista desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia, y no realmente desde el contexto bíblico, desde el contexto en el cual el ser humano fue creado y desarrollado para poder estar en esta tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estaba viendo, hay unos artistas que están ahorita haciendo, el que hizo no sé cómo se llamará, el que hizo el primer video que pegó y tuvo miles de vistas, el de cocaína, el de harina, no sé cómo se llamará ese artista, el que hizo el de la harina, ¿no? Que si era harina o no. Bueno, él junto con un grupo de artistas están haciendo muchos cortometrajes, muchos videos, pero ahorita a ellos les resultó burlarse de la Biblia, y se están burlando de la Biblia, y están haciendo muchos videos, cortometrajes de Jesús, pero totalmente burlándose pues de ello. Y una de las artistas que sale allí, esta semana estaba viendo que publicó un video y está invitando a no casarse. Está invitando a no casarse y da sus argumentos, y centenares de me gusta, tienes razón, es verdad, si es cierto, empieza, ¿no? Y no le vaya a pasar a los jóvenes como a mí me pasó en la universidad. Yo me enamoré en la universidad fuertemente, recuerdo, y cuando intenté dar el golpe, ¿no? De si le declaraba yo o no a la muchacha ahí en la universidad, pues ella me dice, uy, llegaste demasiado tarde, o sea, ya se me declaró fulano y todo eso, ¿no? Y yo le digo, no pasa nada, ¿no? Le dije así,
pero llegando a mi departamentito, un cuartito que yo rentaba, me puse a llorar y mi hermano había dejado un cassette en una grabadora del hermano Juan Gabriel. Y le pongo play y en ese momento se pone la música, no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. Y luego se sigue la otra canción, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Decía yo, es verdad, sí es cierto. Cuidado con lo que se escucha, porque cuando empezamos nosotros a escuchar esas voces, cuando empezamos a escuchar esas experiencias, pues si te está pasando en ese momento un dolor, pues si estás pasando en ese momento por una circunstancia, lógico que te vas a identificar con la persona que te está dando esos ejemplos y te está dando esos argumentos, ¿no? Por eso es importante no cometer el error que cometió Eva en el huerto del Edén. Y el error que cometió Eva en el huerto del Edén, no tanto el hecho sí el haber comido el fruto prohibido, pero teológicamente se sabe que el error más grande de Eva fue haber escuchado a Satanás. Ese fue el error más grande, haber escuchado a Satanás y desde luego haberse puesto a platicar con el enemigo, a platicar con él. Y lo fue enredando, la fue enredando, hasta que pues terminó Eva en lo que usted y yo ya sabemos hoy en día. Malaquías 2:16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No seáis desleales, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. La Biblia es muy clara, y desde aquí de Malaquías, cuando se habla de divorcio en la Biblia, la palabra que se utiliza es la palabra repudio. Esa es la palabra que se utiliza en la Biblia para hablar de divorcio. Y Malaquías está alertando al pueblo de Israel y diciéndole: ustedes van a ver a los pueblos en donde ustedes se están moviendo, los pueblos que son vecinos y que tienen por moda separarse, tienen de moda esto y el otro. Pero Malaquías dice: pero quiero que les quede claro que Dios repudia y aborrece el repudio, o sea, el divorcio, porque no está en el plan de Dios el divorcio. Y aquí va una pregunta que no quiero que levantes la mano ni me la contestes. Contéstatela tú. ¿Estás divorciado? No me la contestes, contéstatela tú. ¿Estás divorciado? Resulta que creemos que el divorcio es de forma legal. Cuando vas a un registro civil y ante un juez haces una firma, y entonces puedes decir: me han entregado ya el documento y estoy divorciado. Y todo el mundo se ha ido con la finta que ese es un divorcio, y resulta que no. El divorcio, usted podrá haber entrado al templo, a su casa, comer en la misma mesa, dormir en la misma cama, vivir en el mismo hogar, y hay una gran probabilidad de que estemos divorciados. El divorcio no se trata de poner una firma en un papel. El divorcio real y auténtico es el que Dios reprueba, y lo retomó Jesús cuando dijo que todo aquel que no sepa ser una sola carne está divorciado. Aquel que no sabe ser una sola carne prácticamente vive dentro de un divorcio y no necesitas firmar un documento. Y ese es el que más pesa, porque ese divorcio
Podemos ver a matrimonios, a familias que pueden estar juntos, que pueden estar conviviendo, pero están divorciados. Hay acuerdos simplemente morales, emocionales, pero están divorciados. Y en el cristiano, el plan de Dios es un compromiso que es para toda la vida. Nosotros como cristianos, estimados hermanos, debemos de cuidar mucho el divorcio moral, emocional, que desafortunadamente se da en miles de matrimonios, pero que también está dentro de la iglesia. Desafortunadamente también está al interior de la iglesia, y tenemos nosotros que cuidar esto, porque todo aquel que se casa primeramente debe de entender que el matrimonio no es una invención humana, sino que el matrimonio es un plan divino para extender su reino. El matrimonio vino para que el reino de Dios se pudiera extender, y fue en la mente de Dios que nació primero el matrimonio. Antes de que tú te enamoraras, ya Dios había planeado el hecho de que te ibas a enamorar. Y es Dios quien nos da a nosotros este plan divino con el propósito de que las familias puedan extender su reino aquí en la tierra. Pero cuidado entonces cuando hablamos de divorcio, porque no sea que nosotros estemos por allí involucrados desafortunadamente. Cuando Dios nos da este plan en el matrimonio, y que es un compromiso de toda la vida, se menciona de esta manera: así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así que ya no son dos. ¿Y qué significa esto? Que lo peor que se ha aprendido como seres humanos es que nosotros traemos un egocentrismo, y a veces llegamos hasta un nivel de narcisismo dentro de nuestro propio matrimonio. El egocentrismo es: hago lo que yo quiero y no te tengo que estar avisando. Hago planes y no te tengo que estar tomando en cuenta en todos los planes. Y ahí inicia el divorcio, porque Dios dice: hey, ya no eres tú, resulta que ahora son dos en uno. O sea, tú no puedes hacer planes sin no tomar en cuenta a tu esposo o a tu esposa. No puedes hacer planes. Si tú haces planes individuales, entonces no eres una sola carne. No eres una sola carne. Los planes son dos en uno. Y en el momento en que nosotros hacemos planes dos en uno, entonces somos una sola carne. Pero si hago mis propios planes, sigo viviendo bajo esta enseñanza errónea, entonces, pues cómo no vamos a vivir separados. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Ahora, Dios comprende que el divorcio iba a ocurrir. Y entonces Él, al ver que se unen dos personas y que cuando el pecado reina, el divorcio desafortunadamente se iba a dar. Por eso es que Dios estableció algunas leyes en el Antiguo Testamento para proteger de alguna manera los derechos de los divorciados o de las divorciadas. En Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4 narra acerca de esto, y Dios protege sobre todo a las mujeres. Y ahí les va por qué. En Deuteronomio narra que el hombre, cuando daba carta de repudio a la mujer, entonces la mujer se iba de la casa del hombre, y como ya tenía carta de repudio, carta de divorcio, pues ella, si alguien la enamoraba, pues ella podría rehacer su vida.
Pero si el segundo marido se moría, pues ella quedaba nuevamente libre. Y si el primero que la repudió quería volver con ella, le decía, ya no, porque la repudiaste. Ya no. Y ella no es juguete de nadie. Y eso lo decía Dios. Ella no es juguete de nadie. La repudiaste, ya no puedes volver a unirte con ella. ¿Por qué? Porque fuiste tú quien hiciste eso. Y es ultrajar su vida, y es ultrajar a ella, que como que la tiras y al rato la vuelves a traer y no se trata de que la andes desechando y al rato, bueno, pues vuelvo a ir por ella. Y por eso habían estas leyes, sobre todo para proteger a las que eran repudiadas. Jesús señaló que aquellas leyes fueron dadas a causa de la dureza de los corazones de la gente. Dice Mateo 19:8. Mateo 19:8. Jesús señala cuando le dicen, y entonces, ¿por qué Moisés permitió que se diera carta de repudio? Y Jesús dijo, no fue de parte de Dios, fue por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué estaba diciendo ahí Jesús? Que a la primera la gente se quería divorciar, y ahorita estamos peor, porque ahorita ya ni siquiera se quieren casar, ¿no? Pero a la primera querían disolver el matrimonio. Y hoy en día Dios libre a nuestros niños. Aquí hay un niño, Dios lo libre, y oramos por él, por los niños que están aquí, los jóvenes que están aquí, porque hoy en día estamos en una época, en una era donde somos intolerantes. Se nos ha enseñado la cultura, el medio nos ha enseñado a ser intolerantes, y la intolerancia lleva a que entonces en un matrimonio se casan, y hemos tenido por ahí experiencias de matrimonios que duran una semana, duran un mes, duran un año. ¿Por qué? Por la intolerancia que se está cultivando en los corazones de las personas. No aguantan nada, como dicen, ¿no? Y en la primera, jala tú por tu lado y yo por mi lado. Y esa intolerancia está provocando prácticamente que hoy en día los matrimonios se disuelvan. Y le preguntaron a Jesús, ¿por qué Moisés permitió carta de divorcio? ¿Esto vino de parte de Dios? ¿Esto es algo divino? Y Jesús respondió, no. Moisés permitió que dieran carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué quiso decir Jesús? Que eran intolerantes. Eran intolerantes. Y hasta la fecha no me van a dejar mentir, y más aquí en los pueblitos. Yo recuerdo que una persona un día me dijo, yo me casé a los 15 años y mi marido me dio una golpiza el primer día. ¿Por qué? Porque se me quemó la tortilla. No sabes ni hacer tortilla. Estoy hablando de los tiempos antiguos. Ni siquiera tortilla sabes hacer. La intolerancia, ¿no? Y le pegó una golpiza porque no. Y dice Jesús, por eso Moisés autorizó el divorcio, porque son intolerantes. O sea, a la primera inmediatamente arremetemos contra nuestro cónyuge. Esto fue lo que se estaba dando en el pueblo de Israel, y Dios por eso en Malaquías, más adelante en Malaquías, fue que dijo, aborrezco el repudio, porque de la nada se vuelven intolerantes. Yo tengo 27 años casado y celebro 33 años de noviazgo. Mi esposa y yo celebramos las dos fechas. Aprovechamos, por eso estamos como estamos. Aprovechamos a celebrar las dos fechas. Y hace días le tomé la mano a mi esposa
y le dije a mi esposa: reconozco que después de Dios, porque quien nos ha sustentado es Dios, desde luego, reconozco que después de Dios, nuestro matrimonio, el tuyo y el mío, ha durado porque tú me toleras muchísimo. Evi, mi esposa, me tolera como ustedes no tienen idea. Se adaptó como ustedes no tienen idea. Y entonces eso es lo que Dios estaba reprochando. Dice: son intolerantes, y como son intolerantes, a la primera quieren salir huyendo, a la primera, y por eso es que se da la carta de parte de Moisés. Le digo a ella: muchas gracias porque me has tolerado, te adaptaste muchísimo a mi forma de ser, y reconozco, ahí sí se podría decir que aquí, al igual que ustedes, hay muchas mujeres virtuosas, porque dice que la mujer virtuosa hace eso, ¿no? Mateo 5:39 y 19:9 habla de una frase: excepto el divorcio se puede dar excepto en caso de infidelidad conyugal. Es lo único en la Escritura que posiblemente da el permiso de Dios para el divorcio y volverse a casar. Sin embargo, esta cláusula es excepcional. ¿Qué significa eso? Que han habido matrimonios que a lo mejor han tenido una mala experiencia como esta, y no porque la Biblia diga: dice que si me fuiste infiel, entonces es ahí donde sí se puede dar el divorcio. La cláusula es excepcional. ¿Por qué excepcional? Porque para eso existe el perdón. Para eso existe el perdón. Y se refiere prácticamente a esta tolerancia que nosotros debemos de generar a la luz de la Biblia, y sobre todo, como dice Filipenses, cuando buscamos la guía de Dios, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En Mateo 19:9 nos dice que es importante notar que solamente a la parte inocente se le permite volver a casarse, hablando de la Biblia. La Biblia le daba permiso de volverse a casar, pero solamente a la parte inocente, o sea, a la mujer o al hombre que realmente eran repudiados. Se le autorizaba el poderse volver a casar. La concesión del segundo casamiento después de un divorcio nos indica que es la misericordia de Dios para aquel contra el que se ha cometido, por ejemplo, pecado. O sea, que hay hermanos y hermanas en la iglesia que pues han vituperado su vida, ya sea la mujer o ya sea el hombre, y la Biblia los respalda en que se pueden volver a casar, pero porque han vivido un vituperio, han vivido de alguna manera, no es el fracaso de un matrimonio, pero sí han hecho con ellas o con ellos lo que no se espera. Aun cuando se haya cometido adulterio, una pareja puede, por medio de la gracia de Dios, aprender a perdonar y a comenzar y reconstruir su matrimonio. Ese es el diseño original. A pesar de que se cometa adulterio, la pareja, por medio de la gracia de Dios, aprende a perdonar y comenzar a reconstruir su matrimonio. Dios nos ha perdonado muchas veces más. Con seguridad podemos seguir su ejemplo e incluso perdonar el pecado de un adulterio cuando en el matrimonio cristiano se ha llevado a cabo. En Efesios 4:32 dice: sin embargo, en muchas instancias, cuando un cónyuge no se arrepiente y continúa en la inmoralidad sexual, posiblemente ahí es donde Mateo 19:9, entonces es donde puede ser aplicado. O sea, ya lo perdonaron una vez y resulta que siguió igual.
Ya lo perdonaron 2 veces y resulta que sigue igual. Entonces, ¿qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, yo puedo confesar mi pecado. Sí, yo pequé, perdóname, pero sigo igual. Entonces no es por ahí la situación. Es doloroso que el índice de divorcios en los cristianos sea casi tan alto como en el mundo incrédulo. O sea, ¿cuántos divorcios se dan al interior de una iglesia? Muchísimos. Y que sea casi a la par con los que son incrédulos. La Biblia deja muy claro que Dios odia el divorcio. Malaquías 2:16. Y es la reconciliación y el perdón quienes deberían de ser las marcas de la vida de un creyente. Repito, es la reconciliación y el perdón quienes deberían de ser las marcas de la vida de un creyente. Lucas 11:14 nos dice: y perdonándonos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mateo 19:9, el que habíamos leído: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer. Estimados hermanos, cuidado con nuestra actitud. Voy a terminar para que puedan ya venir las preguntas y los comentarios de parte de ustedes. Cuidado con el repudio. Cuidado con la conducta que nosotros llevamos en nuestro hogar. Mucho cuidado. Muchos matrimonios, aunque se llamen cristianos, no han comprendido lo que significa ser una sola carne. Y muchos cristianos o creyentes, desafortunadamente, no han comprendido lo que significa: ahora eres carne de mi carne y huesos de mis huesos. Muchos no lo han entendido. ¿Qué es ser carne de mi carne y huesos de mis huesos? O sea, cuando eres demasiado solitario, cuando eres demasiado egocéntrico, cuando eres vives demasiado tu vida en el yo, entonces no has entendido ni lo que es ser una sola carne, y mucho menos has entendido lo que significa ser carne de mi carne y huesos de mi hueso. ¿Por qué? Porque salvo que seas masoquista, pero yo te voy a preguntar: ¿te gusta que te duela la muela a las 12 a la 1 de la mañana? Porque que te duela la muela a las 9, 10 de la mañana, como que es distinto a que te duela a las 2 de la mañana. ¿Te gusta que te duela la muela? Salvo que seas masoquista, me vas a decir que sí. A lo que voy con esto es: si a ti no te gusta que te duela la muela, lo que Adán decía era: tampoco a mi esposa me gustaría que le duela. Si a mí me duele algo, yo tampoco quiero que le duela a ella. Cuando yo soy muy le tengo mucho miedo a las jeringas, a las agujas, y la única que yo permitía que me inyectara era Evi, porque cuando se me acaba la cama, ahí me agarra, ahí me atrapa. Ya no puedo ir más allá. Ya cuando se me acaba la cama, ahí es donde me agarra, ¿no? Y nosotros habíamos planificado nuestros hijos, la planificación familiar, y hubo un tiempo cuando los niños estaban pequeños que nos decían: oye, ¿por qué no se hacen?
me decía la vasectomía, ¿no? En mi caso le digo, no, yo le tengo mucho miedo a las jeringas y no estoy de acuerdo con esas reglas. Bueno, hay ahorita un dispositivo que se le pone a la esposa y facilísimo. Y me lo contó una enfermera. Y le digo, oye, suena bien. Le digo, pero no duele. Me dice, bueno, pues le va a doler a ella. Ah, no, pues entonces no. O sea, si yo no quiero que a mí me duela, pues tampoco quiero que le duela a mi esposa, porque ella es carne de mi carne y huesos de mi hueso. Ay, qué bonito que, bueno, que no me duela a mí, pero que te duela a ti. Eso no es ser carne de mi carne y huesos de mis huesos. Carne de mi carne y huesos de mi hueso es, yo no quiero que me duela a mí, pero tampoco quiero que te duela a ti. Y eso es lo que Jesús estaba mencionando. Todo aquel que no aprende a ser una sola carne, y todo aquel que no entiende lo que es ser carne de mi carne y hueso de mi hueso, va a pensar en divorciarse porque no ha comprendido esto. Y termino con una última. A veces somos responsables del divorcio que yo les decía, el divorcio emocional y moral. Somos responsables porque, hermanos, hay hombres, con todo respeto, habemos hombres que somos tercos, hermanos. Somos tercos en nuestra forma de ser. Igual que hay mujeres que son muy caprichosas en su forma de ser y echamos a perder nuestro matrimonio precisamente por eso, por ser tercos. Cuando tú llegaste a tu matrimonio, tú traías muchas enseñanzas de parte de tu mamá y de tu papá que chocan con tu esposa, y viceversa, traías muchas enseñanzas que chocan con tu esposo. Y entonces, cuando alguien es humilde, puedes modificar ciertas conductas que traes de la familia de donde vienes. Y es necesario que modifiques conductas y comportamientos que traes de la otra familia. Hay muchas cosas que yo me llevé de aquí de Soyataco a donde yo vivo y que tuve que modificarlas porque no cuadraban, simplemente la queríamos embonar y no cuadraban. Cosas que me enseñaron aquí y que no eran funcionales. Y si yo me paraba y decía, no, a mí no me vas a venir a modificar, entonces mi matrimonio no funciona, porque no me vuelvo una sola carne. Modifiqué muchas cosas, al igual que mi esposa ha modificado muchas cosas. Y no es el tema aquí porque nos podíamos llevar mucho, pero yo les decía hace poco, estuve hace 15 días en Getsemaní, en Chichicapa, y les daba yo un punto a los hermanos que se reían los hermanos, pero le digo, a ver, hermanos, el tema en aquel día era causas que matan el amor en el matrimonio. Ese era el tema, causas que matan el amor en el matrimonio. Y ahí venía, no, pues el celo, la infidelidad, la falta de comunicación, el imponer reglas las mías y aquí yo y todo eso. Pero había una que es muy silenciosa, le decía yo, que lo veo mucho en el consultorio, y es que las mujeres se quejan mucho de la higiene de los varones. Y le daba risa a ellos, le digo, pareciera mentira, pero podría ser una causa de divorcio. Y se les explico cuando Salomón dijo, cazadme las pequeñas zorras, dice, que echan a perder el viñedo. O sea que le hacemos caso a los zorrotes, ¿no? A los grandotes, pero no, o sea que hay cositas insignificantes por las cuales tu esposa no se siente bien, o viceversa, tu esposo no se siente bien, estimado hermano. Y es necesario que le pongas atención a esas cositas, a esos detallitos del matrimonio, porque la incomodidad que se pueda estar dando al interior del matrimonio ya interrumpe el matrimonio sano. Háganle caso a esas cositas pequeñas que parecieran insignificantes, porque pueden hacer la gran diferencia. El divorcio, en realidad, solo en la Biblia se menciona que es por infidelidad, pero hay una cláusula y dice: podrá darse la infidelidad y estás en tu derecho de divorciarte, pero existe la gracia de Dios, existe el perdón
existe la reconciliación que entonces te hace que no te divorcies. El matrimonio es para cultivarse de toda la vida. Muy bien, ahora sí, vengan las preguntas, los comentarios, por favor. La regla, hermanos, es, si es comentario, ser breve, y si es pregunta, pues ir directo al grano. Aquí frente delante. Ahí está. Un comentario. Quiero pensar así, ¿no? En realidad todos presentamos en ciertos momentos el divorcio que menciona, porque no toda la vida estamos congruentes con nuestra familia. O sea, podemos decir un poquito de agudo, porfa, todo el tiempo, ¿no? Y no es cierto. Siempre existe algún problema que nos lleva a divorciarnos, como dices, en ese momento, pero también existe el perdón, que pasa, no sé, hasta empiezas en la mañana y en la noche te reconcilias, ¿no? Eso se puede decir que es un divorcio temporal, pero sí existe. Ajá. Porque regularmente la mayoría creo que lo he experimentado. Yo lo he experimentado. Y eres sincero y eso es bueno. Y gracias a Dios llegamos a un acuerdo y no pasa nada, siempre continuamos. Y se da, no sé, pasa un periodo y se olvidan algunas cosas que dices, somos una sola carne, y pasa ese tiempo y todo se pasa bien y vuelve uno a caer. Entonces, quizás con el tiempo ya llegas a madurar, maduramos las dos personas y nos reconciliamos y decimos, oye, sí es cierto, ¿no? Porque estamos en esta condición, pudiendo estar en otra y está pasándola bien, ¿no? Como debería de ser. Y yo creo que tendrá más periodo ya, entre más avanza uno en la vida, que ya no se presenta tan fácil una dificultad que te divorcie en ese momento. O sea, ya es muy difícil que suceda. Por eso, cuando ya uno es grande, ya no tan fácil. Si ya quiero pensar que pasaste un periodo bastante largo con tu esposa, se da el hecho de que ya no tan fácil te puedas divorciar. De hecho, es bíblico, hermano. Porque reconoces que ya en sí, ahora sí eres una sola carne. Sí, gracias. De hecho, es bíblico. Se habla de la madurez y se habla de que las mujeres grandes deben de orientar a las más jóvenes. Y cuando se dice que las mujeres grandes es porque la madurez da eso, pues la experiencia para poder orientar a los demás, ¿sí? Una vez estaba, no sé si, yo creo que a lo mejor los hermanos adultos o los que escuchaban al hermano, creo que era el hermano Pablo, así se llamaba su serie, un mensaje a la conciencia, en la voz del hermano Pablo. Él estaba dando una vez una conferencia y decía, ¿creen ustedes que mi esposa y yo vivimos un matrimonio así bonito, así y a ver qué creen, ¿no? Y todo así. Pues se engañan, dice, no, nuestro matrimonio fue difícil, dice él, ¿no? Y el hermano Pablo, o sea, que tenía un programazo tremendo, él decía, nuestro matrimonio fue difícil, pero sí, la experiencia cada día va haciendo que podemos resolver. Por acá, ¿alguien más quería comentar, preguntar? Acá estoy. No, es un comentario igual. Es que hace rato mencionaste, por ejemplo, algunos puntos que van causando el divorcio entre la pareja. Y a veces el que menos nos gusta usar es la falta de la actividad sexual dentro del matrimonio. Y eso, por lo que compañeros que he tenido, e incluso en algunas conferencias con pastores, y decían unos pastores igual, a veces llego y discutí con mi mujer. Y la forma de vengarse quizás del hombro de la mujer en ese punto es, o no hay nada. Y eso se va dando y hasta que le pasa el coraje. Y esa parte sexual también va disminuyendo y va rompiendo la parte del matrimonio. Eso es un comentario nada más. No, y complemento lo que estás diciendo. La sexualidad, que es un tema súper importante dentro del matrimonio, se ha creído que el hombre es más impetuoso hacia la sexualidad que la mujer. No, hermanos. No, el hombre y la mujer fueron creados en el huerto del Edén, y resulta que el hombre y la mujer
tienen el mismo ímpetu sexual, solamente que culturalmente a la mujer, por ejemplo, se le ha dado otro significado dentro de la sexualidad, pero la mujer y el hombre tienen el mismo ímpetu. Desafortunadamente en la cultura se le ha dado énfasis al ver que el hombre, a ver, le explico tantito. Ustedes ya lo saben esto, pero se lo voy a explicar. Ustedes saben que el hombre se ha dicho que neurológicamente es visual. Neurológicamente el hombre es visual. Y la mujer neurológicamente es kinestésica. Entonces, la ciencia lo descubrió. ¿Y por qué crees que existe, a ver, ¿cómo se llama? Victoria's Secret, ¿cuál es el otro? Mía, Ilusión, lencería en general. ¿Existen catálogos y catálogos para los hombres? No. Los hombres, la truza, el boxer y se acabó. Sí. Pero en el caso de la mujer están todos los catálogos habidos y por haber, porque la ciencia lo descubrió. La ciencia lo descubrió que el hombre es visual. Y entonces, ni modo que el hombre se va a andar viendo, ¿no? Pero el hombre ve a la mujer y lo descubrieron. Y son ganancias millonarias, pero aparte de eso es donde más se viene la cuestión de la infidelidad, porque descubrieron que el hombre, al ser visual, listo, el hombre está listo nada más con ver a la mujer, ya reaccionó. Y la mujer es kinestésica. ¿Qué es kinestésica? La mujer necesita palabras, necesita el amor, frases, la preparación y todo eso. Y claro, la mujer responde. Y miren, yo voy a ser claro con ustedes. Dice por ahí, decía una frase de ¿quién era? Francisco Villa, era que la tierra es de quien la trabaja. ¿Quién era? No, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Y vi una vez un camión en la parte de atrás que decía: la tierra y la mujer es de quien la trabaja. Y me daba risa, porque ¿por qué las mujeres llegan a ser infieles? Porque el que la conquistó, hay gente que dice: ¿qué le vio? Digo, con todo respeto, porque yo también estoy así. ¿Qué le vio a fulano si está? ¿O qué le vio si está moreno? ¿Qué le vio si está chaparro? ¿O qué le vio? Verbo. Trabajó la oxitocina. Lo que dice Hebreos 10:24. Dice Hebreos 10:24: motivaos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Motívense. Y el hombre que llega y motiva a la mujer, la tiene entre la bolsa. Y desafortunadamente hay varones que descuidan esto en sus esposas. Y puede venir otro que cultiva a través de el poder halagar, y entonces se da. ¿Y por qué? Porque como dice el camión es en la parte de atrás, la tierra y la mujer es de quien la trabaja. Le trabajó el oído, le trabajó la mente, y la mujer es kinestésica, a diferencia del varón. Por eso Hebreos dice: motívense los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y la sexualidad. Y hablando también del tema de la sexualidad, no siempre, el varón tiene que saber apreciar a su esposa, desde luego en la cuestión, en la intimidad sexual. La mujer, por ejemplo, no es igual que el hombre es visual y está los 30 días del mes, podía estar disponible para la sexualidad. La mujer no. A ver qué tanto saben ustedes. ¿Cuál sería dentro de un mes el mayor deseo sexual en la mujer? Si lo sabes, puntito para ti. Así es. Así es.
Dentro del periodo de la ovulación es cuando la mujer se vuelve casi kinestésica, o sea, visual, que casi te ve venir y dice, ay, llegaste, cuando está dentro del periodo de la ovulación. Los otros días tendrás que trabajar más. Y desafortunadamente contigo, hermano, yo tengo una gran tarea. Tú tienes una gran tarea, todos aquí tenemos una gran tarea con nuestros hijos, si Dios nos da nietos, con nuestros nietos. Muchísima nuestra tarea de cómo debería de ser el matrimonio. Hoy en día, yo digo que los influencers son los que están diciendo las reglas de cómo debería de ser un matrimonio, y es lo más erróneo que puede existir. No son ellos, es la Biblia quien determina. Por eso le decía yo que esta artista esta semana decía, no se casen, no se casen. Y empezó a llover los comentarios, sí es cierto, tienes razón, a mí me pasó. Y inundó las redes diciendo a aquellos que les ha ido mal, pero están hablando del punto de vista secular. Pero alguien que habla desde el punto de vista bíblico puede decir eso. Y, a ver, ¿alguien de aquí se sabe la historia de que no sea Ariel, a ver, que no sean los hermanos? ¿Alguien aquí se sabe la historia de Amós? ¿Qué le pasó a Amós? El Amós de la Biblia. ¿Con quién se casó Amós? Es un caso, la verdad, que yo digo, ay, Dios mío, qué difícil es Oseas, el que se casó con la... Sí, Oseas. Se casó con una mujer que era prostituta y le dice, Señor, que yo me case con ella. Sí, cásate con ella. Bueno, pues fue y se casó, ¿no? Ay, ella empezó a vivir una vida con el profeta, bien y todo eso, y al poquito tiempo, pum, se fue otra vez a la prostitución. Señor, y le dice Dios, ve, búscala y vuelve a traer. Señor, pero ve y búscala. Y ya se reconcilian, ¿no? Y al rato vuelve otra vez a irse. Y le dice, Señor, ¿qué? ¿Vuelvo a ir? Vuelve a ir y vuelve a traer. Y es que Dios nos estaba enseñando una gran lección. Dice Dios, así son ustedes. Así son ustedes. Se van, me dejan y yo nuevamente vuelvo a mostrarle mi misericordia una y otra y otra y otra vez. Un comentario y una pregunta. El comentario primero es de que, bueno, uno en matrimonio, una vez reclamo casi de mi esposa, me decía una vez, cuando eras novio, trabajabas, lo que ahorita trabajaba mucho la tierra, diría usted. Y ahorita que ya eres esposo, que ya conseguiste lo que querías, ya te enfriaste. Entonces ahí, bueno, como comentario también esa parte de que a veces uno como esposo también, una vez que ya es mi esposa, ya mis hijos, y ya, ¿no? Entonces ya no busca como la forma de seguir manteniendo la chispa que le llamamos o que le dicen, para seguir enamorando a mi esposa, para seguir tratando esa comunión como tal que hay entre ella, entre pareja como tal. Y como pregunta, hablando bueno, del ámbito sexual, ¿qué recomendaría o qué opina o qué consejo daría usted desde su punto de vista de psicólogo para que no caigamos en la costumbre, como le llaman? Un paciente una vez me comentaba, me decía, para que no tengas la costumbre, para que no se te haga costumbre con tu esposa, planéate una salida a un motel, no sé, un día a la semana, un día a la quincena, o una salida a tal lugar. Mi pregunta es, bueno, basada en eso, ¿qué sería lícito para un varón cristiano hacer o planear, o qué consejos daría para que esa parte no se pierda como tal? Muy bien. Pero la primera te la voy a hacer pregunta. Lo voy a contestar como tu comentario, lo voy a convertir en pregunta. Él decía, cuando descuidamos, tengan mucho cuidado, hermanos, con no cultivar el amor. Tengan mucho cuidado. ¿Saben por qué? Las estadísticas dicen que el enamoramiento dura 3 años.
biológicamente. Te casas y todísimo dar, y hasta el hombre quizás recién casado eruta y le dice la esposa, ay, no te preocupes, mi vida. Hasta huele rico tu eruto, ¿no? En los primeros 3 años. Pero cuando terminan los 3 años, se acaba el enamoramiento, porque eso es fisiológico, biológico, bioquímico. Y entonces entra el verdadero amor. Y cuando nosotros descuidamos, no se cultiva la hormona, y esta sí quiero que se la graben de memoria, oxitocina. La oxitocina. La oxitocina, hoy en día, hablando humanamente, porque vuelvo a reiterar que es Dios quien sustenta nuestro matrimonio, pero la oxitocina es lo que hace que Evi, 33 años después, me ame como el primer día. ¿Por qué? Porque la oxitocina se genera cuando tú le hablas bonito a tu esposa, le agradeces a tu esposo, a tu esposa, cultivas el amor, la respetas, la tomas en cuenta y haces todos estos actos, se va produciendo oxitocina. Y la oxitocina es la que al final de cuentas, humanamente hablando, sustenta el matrimonio, porque cultivaron el halago, cultivaron el reconocimiento, cultivaron esto. Pero si te dedicas a reclamarle a él o a reclamarle a ella nada más toda la vida, pues va a ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, aguas con esas rutinas, porque sí echan a perder. Ahora bien, tu pregunta, ¿sería bueno, lícito? Va a depender del matrimonio. Hay matrimonios que le es suficiente y son felices el estar solos ellos, no salen ni de viaje, no salen acá, y están bien. Tiene que ver con el temperamento del matrimonio. Pero hay otros matrimonios que sí necesitan un poquito más de que sí, que vámonos y nos escapamos para acá, planeamos una salida, nos vamos y nos tomamos un café solitos, dejamos hoy en día a los niños. Ahí depende del temperamento de cada matrimonio que lo va a requerir, y es válido. Es válido. Claro, y también depende de lo económico. Yo a veces le digo a mi mujer, hoy comemos fuera, y saco la mesa. ¿Alguien más? Sí. ¿Es sano o qué tan sano es una mujer que ha vivido muchos años una violencia familiar de parte de, obviamente, de su esposo, alguien que le es infiel, alguien que tiene vicios de alcoholismo, de drogadicción, y que lo ha perdonado una y otra vez, y aparte esa mujer es cristiana y recibe consejos por parte de su mamá de que, en el sentido de que bueno, es con el que tú decidiste casarte y ni modo, tienes que aguantar? Esa es una. La otra es, tienes que aguantar por tus hijos, porque tus hijos todavía están tan pequeños. Entonces, ¿de qué manera es correcto o que esa mujer soporte tanto o se aguante? Porque pues igual te hablan acerca de la fe, ¿no? Entonces, muy bien. Esa pregunta se la hicieron al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo contestó puntualmente en 1 Corintios capítulo 7. El apóstol Pablo mencionó acerca del matrimonio, que el hombre cumpla con su deber conyugal y la mujer con el hombre, y así. Y luego se va hacia el versículo 13, 14 más o menos, y dice: si una mujer creyente está casado con un hombre no creyente, incrédulo, pero él consciente en vivir con ella, dice el apóstol Pablo, no se separen. Viceversa, si el hombre, el hombre está casado, hombre cristiano, está casado con una mujer que es incrédula, y ella consciente en vivir con él, dice, no se separe, porque ¿qué sabrás tú, oh mujer, o tú, oh hombre, si acaso por ti esta mujer pudiera venir a los pies de Cristo
y ser salva. Pero aquí la palabra clave es si consciente. A ver, ¿qué significa eso? Que si el marido llega drogado, borracho, rompiendo puertas, pateando y todo eso, y le dice ella, espérate. A ver, le dice ella, yo me quedo a vivir contigo siempre y cuando ni vengas pateando la puerta, ni vengas aquí intentando agarrar a golpes, ni vengas aquí a despertar a los niños, ni vengas a eso. Y le hace la pregunta a ella, ¿conscientes en esto? Y si él dice, sí, consiento en eso, entonces quédate, dice el apóstol Pablo. Pero si aquel dice, no, yo aquí mando, y además está en peligro la vida de la persona, entonces no consentir. O sea, yo puedo vivir con una persona si consiente en los reglamentos, en las reglas que yo también le puedo poner en el matrimonio. De lo contrario, entonces dice mismo el apóstol Pablo, no estás llamado ni llamada para vivir en esclavitud, porque eso es una esclavitud y no estás llamado para eso. Pero primero tendrás que ser claro con él o con ella cuáles son tus reglas. Está bien, aquí bien, pero aquí nada de eso y nada de esto. ¿Estás consciente en eso? Y si aquel dice sí, adelante, porque la conducta puede ser el que haga salvo. De hecho, hay una experiencia de la salvación con mi suegro. Mi suegro, cuando testificó, él testificó que él vino a los pies de Cristo por el testimonio de su esposa, porque decía, no, yo era tremendo, pero ella siempre estuvo ahí y hablándome y perdonándome, hablando, hasta que llegó el momento que Cristo tocó mi corazón, que es lo que el apóstol Pablo menciona. Pero cuando la persona está en peligro, no. ¿Alguien más? Sí, ahí está. Sí, hermano. Se empezó a presentar Ahí. A ver. Sí. Ahí se agarró. O fuerte. A capela. Bueno, al escuchar la presentación que nos hiciste, pues lo que capté, y bueno, no dejamos de aprender, ¿verdad? Y creo que eso nos gusta en mayoría, ¿no? Principalmente nosotros como cristianos, seguir aprendiendo y aprendiendo. Y capté el divorcio de dos maneras, ¿no? Ajá. ¿El legal? El legal, literalmente, el acta, ¿verdad? Y podemos decir aquí, ¿cuál? El moral, emocional. El moral, ¿no? Que marca desde Génesis. Sí, el que sin exhibirlo lo vivimos. Todos, yo creo, pasamos por ahí o hemos pasado o pasaremos. Y creo que sí es bastante fuerte, ¿no? Y delicado. Sí. Y a mí me estuvo llamando la atención, ¿no? Y aquí pues ya me resuelven, ¿no? Por ejemplo, cuando dice en Génesis, ¿no? Capítulo 2, desde el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Ese fue el trabajo de Dios, ¿verdad? Que trajo a la mujer al hombre. Y dijo entonces Adán fue el que dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, Adán sigue diciendo, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A mí me llamó la atención cuando leemos y releemos, ¿no? Adán dice, ¿no? Y claro, después lo afirma mismo Jesús y los apóstoles, ¿no? Que es Dios. Entonces, desde ahí podemos tomar esa unidad, ¿no? O ese matrimonio. De ahí podemos tomar ese matrimonio. Desde que son una sola carne, es el verdadero matrimonio, podemos decir. Sí, porque luego aparece el de Moisés, ¿verdad? Es lo que le pregunto, ¿no? Porque a mí me gusta igual reconocer, ¿no? La capacidad de consejería, quizás, ¿no? En este caso de los pastores, ¿no? Y pues de ustedes, ¿no?
cuando escuchamos las conferencias. Y me llamó la atención, ¿no?, que no sé por dónde le entran a las parejas cuando se van a casar, no a los novios. Pero creo que deja claro aquí que esta es la primerita, el primer matrimonio, ¿no? Sí deja claro ahí. Y estás diciendo algo muy importante que le va a quedar aquí de tarea al consistorio, la pregunta que les voy a hacer. No sé si cuando aquí se va a casar una pareja hay consejería Sí. pastoral, ¿sí hay? Claro, claro, sí, por eso. ¿Prematrimonial, sí hay? Bueno. Matrimonio. Ah, bueno. Sí, sí, ¿verdad? Entonces a partir de ahí, ¿no? O sea, esto llama mucho la atención, ¿no? O te impresiona o emociona, que es ahí, ahorita aquí, ¿no? A mí me llevó ahí y dije, no, este es el verdadero matrimonio. El que cuando Dios dice de la costilla de Adán, hizo a la mujer y la trajo acá, ¿verdad? La trajo a nosotros. Es el verdadero, el que no se debe romper, el que a cada rato está divorciado en la familia o en las parejas, ¿no? De ahí el que ya presenta a Moisés, ya por dijiste, por falta de tolerancia, ¿no? Sí. Ya es el otro, ¿no? El que ya por tantas causas que algunas se han mencionado aquí, pero creo que serían infinitas, ¿no? Sí. Mencionarlas las que provoca ese otro de ir allá y que lo detiene, ¿no? Yo creo que lo detendría esto. Sí. Y el mundo también entendiera que tenía que casarse y no cambiar, ¿no? No la segunda, dicen en la copia. Sí. Sí, va. Sí. Ok, hermano, lo quería comentar y preguntar al mismo tiempo, ¿no? Muy bien. Gracias. Retomo nada más lo siguiente. A mayor lejanía de Dios, más intolerante te vuelves. A mayor cercanía de Dios, mayor dirección de parte del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros necesitamos estar muy cerca de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien pone en nuestro corazón el que yo la ame y que a mí me ame. Dios lo produce en nosotros. Y es ahí a mayor cercanía de parte de Dios. ¿Ven? Sí. Hablaba en la plática del matrimonio narcisista y el egocentrista. El egocentrista, pues sí me quedó claro, pero me quedó duda sobre el matrimonio narcisista. En general, ¿qué es? Sería como un rango más arriba, porque el narcisista de por sí ni se casa, ¿no? Porque nadie está a su altura. Los narcisistas no se casan, y si se casan es para maltratar a la mujer, porque nunca va a estar a su altura. Sin embargo, retomo esto. Yo le doy a los matrimonios, cuando llegan a mi consultorio, les doy una hoja partida a la mitad, y en la primera columna le pongo yo, y a la segunda columna le pongo el nosotros. Y entonces le digo, dígame por favor en esa columna cuántas cosas usted hace en el yo, y en la otra columna póngame cuántas cosas haces en el nosotros. En el yo es, me compré tal cosa, me compré. Y en el nosotros es, nos compramos tal cosa. En el yo es, fui. Y en el nosotros es, fuimos a tal lado. En el yo es, descansé. Y en el nosotros es, descansamos. O sea, ¿sí me captan? Y entre más haya en el yo, más problema va a haber en el matrimonio. Y entre más haya en el nosotros, más acercamiento y más cohesión va a haber en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el nosotros es, te tomo en cuenta, me tomas en cuenta y hacemos cosas juntos. Y esa es una tareita para todos. Bueno, yo quiero terminar ya con algo que compartí ahora en la última boda donde prediqué, porque así me hizo mucho ruido, que me llamó la atención, como decía el hermano Ciro, leyendo la Biblia para preparar el tema de lo que prediqué. Y es que me pasó algo hace días, cuando se casa Rosy y se va de la casa para vivir ya su matrimonio, y me quedo con mi esposa, y a mí me gusta, yo trabajo, hermano, todo el día, siempre he trabajado todo el día, me gusta trabajar, y pues lógico que al trabajar pues genero recursos, ¿no? Lógico. Entonces cuando se va Rosy y de pronto no estaba Evi, me puse a pensar, si Evi llegase a morir y si Rosy llegase a morir y me quedo yo solo,
¿para quién trabajaría yo? Si a mí me gusta trabajar para gastarlo con mi esposa y gastarlo con mi hija, invertirlo en mi esposa, invertirlo en mi hija, todo lo que está. Y eso es lo que yo traté de dar en el último sermón que di en matrimonio, porque dice que Dios le dijo a Adán, Dios le dio la oportunidad a Adán de demostrar su capacidad. Y Adán le puso nombre a todos los animales, a todo lo que existía, le puso nombre a Adán. Pero ya que terminó Adán, dice que para él no fue hallada ayuda idónea. ¿Y qué significa eso? Que podrás ser muy inteligente, podrás ser tú muy trabajador, podrás ganar el dineral si tú quieres, pero si no tienes a quién, de nada te sirve. Si no tienes a quién, ¿con quién? ¿De qué te sirve? No sirve de nada. Entonces, hermanos, todo lo que hagamos, hagámosle caso a la Biblia. Vivamos en una sola carne. Si trabajas, trabaja para tu esposa y para tus hijos. Todo lo que hagas fue en función siempre de ellos, para que mutuamente disfruten el fruto de su trabajo. Si no, de nada sirve. De nada sirve. Dios les bendiga, estimados hermanos, en esta noche.